Llegaron al astillero naval de Filadelfia el 28 de octubre de 1943, igual que todas las mañanas. Una calma que oculta el caos que tiene lugar en las costas de la ciudad y más allá. Para ese año, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial había alcanzado un punto álgido cuando una feroz batalla naval entre barcos aliados y submarinos alemanes surgió en el Atlántico. La gravedad de este conflicto significó que el 28 de octubre no fuera una mañana cualquiera en Filadelfia, sino la combinación de meses y años de investigación ultrasecreta llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos con la intención de apoderarse de la superioridad naval de una vez por todas. Evidentemente, el ejército de los Estados Unidos, junto con algunas de las mentes científicas más importantes del mundo, hombres como Nikola Tesla y Albert Einstein, habían estado trabajando en una nueva tecnología que haría invisibles sus naves. Una especie de dispositivo de camuflaje de las páginas de ciencia ficción. Todo lo que quedaba era comprobar si sus cálculos eran correctos, para comprobar si, de hecho, la tecnología funcionaría realmente. Esta prueba se conocería infamemente como el Experimento Filadelfia. Allí, en el astillero naval de Filadelfia, se encontraba el USS Eldridge, un barco equipado con grandes generadores y otros equipos extraños que confundían a los miembros de la tripulación desprevenidos. A una hora predeterminada, el equipo se activó. Los poderosos generadores se encendieron. De repente, una niebla verde azulada comenzó a rodear el Eldridge, y en un destello de luz, la nave desapareció, desapareciendo en el aire. Poco tiempo después, el Eldridge reapareció inesperadamente a más de 200 millas de distancia, en Norfolk, Virginia. Un hecho confirmado por la tripulación del SS Andrew Furuseth, que estaba anclado en Norfolk ese día. Luego, tan repentinamente como había aparecido, el Eldridge desapareció de nuevo, antes de reaparecer milagrosamente de regreso a Filadelfia. Lo más increíble es que, lo que sea que haya sucedido en su viaje, el Eldridge parecía haber viajado 10 minutos atrás en el tiempo. Los científicos y el personal militar de Filadelfia se apresuraron al barco en una loca carrera para averiguar qué había sucedido. Lo que encontraron fueron escenas de horror inimaginable. Los miembros de la tripulación cubiertos de terribles quemaduras, algunos activamente envueltos en llamas, otros se habían vuelto locos gritando y divagando incoherentemente. Lo más inquietante es que algunos miembros de la tripulación se habían incrustado en el casco de acero de la nave, fusionados, todavía vivos, con partes del cuerpo que sobresalían en ángulos grotescos. Esto no es el tipo de cosas que se ven en las noticias de la noche. De hecho, lo que sea que sucedió ese día fatal en Filadelfia, supuestamente causó que el gobierno abandonara el proyecto e intentara eliminar todo registro de que el experimento Filadelfia alguna vez tuvo lugar. Y podrían haber tenido éxito, si no fuera por un autor excéntrico llamado Morris K. Jessup y las curiosidades de las circunstancias. En 1955, Jessup escribió un libro llamado El caso del ovni, que hablaba de antigravedad, electromagnetismo y superciencia prehistórica, convirtiéndolo en una celebridad entre los teóricos de la conspiración. Tal vez en consecuencia, en 1956, Jessup recibió la primera de las que se convertirían en más de 50 cartas escritas a mano de un hombre que se hace llamar Carl M. Allen. En las cartas, Allen afirmó haber sido miembro de la tripulación del USS Eldridge el día en que tuvo lugar el experimento Filadelfia. Describió cómo la nave había sido teletransportada a través del tiempo y diferentes dimensiones, encontrándose con lo que Allen describió como extraterrestres en el camino. Conmocionado por lo que Allen estaba diciendo, Jessup intentó repetidamente investigar las afirmaciones, rogándole a Allen que proporcione evidencia física. Pero al no encontrar nada tangible para corroborar la historia, parecía que Jessup tendría que darse por vencido y descartar a Allen como un loco más. Eso fue hasta 1957, cuando la Marina de los Estados Unidos se puso en contacto con Jessup y le pidió que viajara a Washington, D.C. para una reunión con funcionarios gubernamentales y militares de alto rango. Aparentemente, la Oficina de Investigación Naval había recibido un paquete que contenía una copia del libro de Jessup con una serie de notas escritas a mano garabateadas dentro. La nota hablaba de tecnología extraterrestre y viajes en el tiempo.
Mientras que la escritura de las notas estaba diseñada para dar la impresión de que fueron escritas por 3 autores diferentes, Jessup reconoció de inmediato que las 3 fueron realizadas por Carl M. Allen. Después de un interrogatorio intensivo, Jessup dejó DC y regresó a casa, confundido en cuanto al interés de la Marina en afirmaciones tan increíbles y sin fundamento. Aún más curioso, poco después, la Marina publicó 127 copias del libro de Jessup con las notas escritas a mano de Allen incluidas. Luego, en 1959, apenas 3 años después de que comenzara su correspondencia con Allen, Jessup fue encontrado muerto de un aparente suicidio. Mientras Allen continuó enviando cartas a sus amigos y familiares, detallando sus experiencias con el experimento Filadelfia durante muchos años después, la historia se desvaneció de la memoria, ignorada, olvidada, solo otra teoría de la conspiración. La historia del experimento Filadelfia en realidad se remonta a mucho más allá de 1943 e involucra algunas de las mentes más grandes de la historia, incluido el legendario inventor Nikola Tesla. Ya en 1895, Tesla había estado experimentando cómo la electricidad y los campos magnéticos podían influir en el espacio y el tiempo. En marzo de ese año, el periódico New York Herald publicó una historia curiosa, en la que un reportero había encontrado a un Tesla de aspecto desaliñado solo en un café una tarde. «Me temo», comenzó Tesla cuando fue recibido por el reportero, «que no encontrarás en mí un compañero agradable esta noche. El hecho es que hoy casi muero. La chispa saltó 3 pies en el aire y me golpeó aquí en el hombro derecho. Si mi asistente no hubiera cortado la corriente al instante, podría haber sido mi fin». Le describió al reportero cómo, al ser alcanzado por la chispa eléctrica, unos 3,25 millones de voltios lo habían sacado de su ventana espacio-temporal. Podía ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, explicó. Parecía como si Tesla estuviera diciendo que sus experimentos habían llevado a algún tipo de presciencia o quizás incluso a algún tipo de viaje en el tiempo. Para la década de 1930, Tesla, quien ya era una leyenda, estaba trabajando en la Universidad de Chicago realizando experimentos tratando de hacer un cuerpo invisible a través de la electricidad. Este fue el trabajo que se convertiría en la base del experimento Filadelfia. En 1939, el trabajo se trasladó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Fue allí donde, según los informes, Albert Einstein se unió al proyecto, junto con otros científicos destacados. Para 1941, Tesla y estos científicos estaban trabajando en el proyecto explícitamente para el gobierno de los Estados Unidos. Fueron Tesla y su equipo quienes supuestamente hicieron los cálculos, redactaron las especificaciones técnicas e incluso construyeron los generadores masivos para lo que se convertiría en el experimento Filadelfia. Pero luego, antes de que se llevara a cabo el experimento, Tesla se alejó repentinamente del proyecto, supuestamente advirtiendo a su salida de un desastre seguro si el proyecto avanzaba, debido a un problema de personal que se produciría. Tesla, un ferviente humanitario como era, no pudo soportar las horrendas consecuencias que predijo que sufrirían los miembros de la tripulación del USS Eldridge, por lo que renunció al proyecto después de hacer todo lo posible para evitar el experimento. Por supuesto, en medio de una guerra global, el gobierno de Estados Unidos no abandonó la investigación en la que había invertido tantos recursos. En lugar de cerrar el proyecto, se lo entregó a John von Neumann, una mente brillante que, a diferencia de Tesla, no estaba agobiado por reservas morales y no dudaría en lanzar la precaución al viento como lo había demostrado durante su trabajo en el proyecto Manhattan, la construcción de la bomba nuclear. Lo que sea que haya pasado bajo el liderazgo de Neumann, lo que sucedió o no durante el experimento Filadelfia en 1943, ese mismo año murió Nikola Tesla, solo en su habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Casi inmediatamente después de su muerte, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos barrieron su habitación. Todas sus notas y otros documentos fueron recolectados y enviados directamente al FBI. El director del FBI, J. Edgar Hoover, calificó el trabajo de Tesla como el más secreto. Tan secreto, de hecho, que cuando un caso judicial de 1952 dictaminó que el sobrino de Tesla era el heredero de su patrimonio y, por lo tanto, el dueño único de todas sus posesiones personales, incluidas sus notas,
El FBI no le envió las 80 cajas de notas que tenía registradas, sino solo 60. ¿Qué pasó con el resto del trabajo de Tesla y qué podrían haber contenido estas notas más secretas? Algunos han especulado que Tesla estaba trabajando en algún tipo de rayo de la muerte que el gobierno de Estados Unidos quería para su esfuerzo de guerra y quería mantener un secreto. Pero tal vez tenga algo que ver con el experimento Filadelfia, algo que ver con las terribles advertencias de Tesla antes de dejar el proyecto y la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. La pregunta permanece hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de conocimiento más secreto tenía Tesla y quién más podría haberlo tenido? Si miramos las escrituras e historias antiguas, podemos encontrar muchos casos interesantes de viajes en el tiempo. Algunas tradiciones hebreas cuentan la historia del profeta Jeremías y un niño llamado Abimelech. El profeta Jeremías estaba sentado junto con algunos de sus amigos y había un joven que se llamaba Abimelech. Y Jeremías le dijo a Abimelech: «Sal de Jerusalén, hay una colina, y recoge algunos higos para nosotros». El niño salió y recogió los higos frescos. De repente, Abimelech oyó algo de ruido y viento en el aire y se quedó inconsciente. Al rato se despierta de nuevo y ve que ya era casi de noche, por lo que volvió corriendo a la ciudad y la ciudad estaba llena de soldados extraños. Y él dijo: «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Jeremías y todos los demás?». Y un anciano dijo: «Eso fue hace 62 años». Por increíble que parezca, esta historia está lejos de ser la única contenida en el texto de civilizaciones antiguas que parecen hacer referencias a viajes en el tiempo. Existen las tradiciones cristiana e islámica, una historia conocida como los 7 durmientes o alternativamente la cueva de Al-Kahf. En esta historia, un grupo de jóvenes se esconde en una cueva para escapar de la persecución en el año 250 de la edad de Cristo. Cuando salieron de la cueva, habían pasado unos 300 años. Por supuesto, este tipo de historias no se limitan a los cuentos de los antiguos. Considera lo que se conoce como la Puerta de Lordsburg, en las afueras de la ciudad de Lordsburg, Nuevo México. Según los lugareños, la puerta es un portal escondido en el desierto, el cual es el puente entre el espacio y el tiempo. Han surgido muchas historias a lo largo de décadas que describen ovnis que atraviesan la puerta. De hecho, se dice que frente a la puerta hay un muñón con un hueso de una pierna humana incrustado en él, dejado allí cuando alguien sale directamente de la puerta a un árbol. Esto refleja lo que se dijo sobre los miembros de la tripulación del USS Eldridge después del experimento Filadelfia, incrustado en el casco de acero del barco. Lo que está sucediendo en la puerta de Lordsburg es algo similar a lo que sucedió en Filadelfia. O considera el Triángulo de las Bermudas, esa notoria zona de la costa sureste de Estados Unidos entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, donde, a lo largo de los años, han desaparecido misteriosamente muchas embarcaciones y miles de personas. Los relatos dados por los pilotos sobre sacudidas y pulsos repentinos que surgen de la nada, o fallos en los equipos electrónicos, no suenan tan diferentes a las descripciones a bordo del Eldridge durante el experimento de Filadelfia. Este tipo de relatos se remontan al menos hasta Cristóbal Colón, el famoso explorador que, cuando llegó por primera vez al Triángulo de las Bermudas hace cientos de años, documentó en sus registros enormes columnas de fuego que se estrellaban contra el mar. ¿Recuerdas la quema de los miembros de la tripulación de Eldridge? Pero quizás los relatos modernos de anomalías y mitos antiguos no sean suficientes para convencer de la existencia del viaje en el tiempo. Quizás se necesite más evidencia tangible. Muchos sugerirían que aquí es donde entran en juego los SUPART, lo que según sus siglas traducidas significan artefacto fuera de lugar. Un UPART es un artefacto que no tiene sentido arqueológico en función del periodo de tiempo del que se descubrió que era. A lo largo de los años han aparecido muchos ejemplos. En 1991, arqueólogos en Rusia encontraron una serie de pequeños artefactos con forma de espiral en las montañas de los Urales, fechados entre 20.000 y 318.000 años de antigüedad. Había bobinas, espirales y ejes hechos de cobre, tungsteno y molibdeno. Los científicos concluyeron que no podían ser de origen natural, es decir, debieron haber sido fabricados. De hecho, los científicos revelaron que las piezas reflejaban los componentes de la nanotecnología moderna.
¿Cómo podría ser esto posible con artefactos de hace decenas o incluso cientos de miles de años? Ejemplos similares, quizás incluso más dramáticos, aparecieron en otras partes de Rusia, como en las afueras de San Petersburgo, donde los arqueólogos descubrieron un extraño fósil que resultó ser una especie de máquina compuesta por cientos de cilindros de dientes, piezas metálicas que forman un mecanismo. Increíblemente, tenía más de 300 millones de años. En el otro lado del mundo se descubrieron las esferas de Klerksdorp en Sudáfrica. Estas eran pequeñas bolas fechadas en casi 3.000 millones de años, y sin embargo, su estructura interior fibrosa y su intrincado diseño a 100.000 pulgadas de distancia a la perfección absoluta llevó a los investigadores a concluir que las esferas debían haber sido fabricadas por seres inteligentes. Hay quienes han argumentado que la existencia de UPARTS sugiere una especie de prehistoria, civilizaciones avanzadas y tecnología perdida en la memoria registrada. Otros creen que sugieren que la Tierra debe haber sido visitada por vida extraterrestre avanzada en algún momento del pasado distante. Tal vez no fueron extraterrestres, sino viajeros en el tiempo. Considera lo que los arqueólogos encontraron en Creta en 2017. Allí descubrieron fosilizado en la Tierra desde hace más de 5 millones de años un rastro de huellas humanas. Ten en cuenta que el pie humano es distintivo incluso y especialmente de nuestros antepasados primates. El pie humano no tiene garras y la suela del pie cae plano sobre el suelo. Lo más importante es que el dedo gordo está alineado con los otros dedos, a diferencia de los dedos primates donde el dedo gordo del pie sobresale hacia un lado como el pulgar de una mano. En otras palabras, las huellas encontradas en Creta eran claramente sorprendentemente humanas. ¿Cómo pudo haber sido posible esto? Huellas humanas de una época en las que los seres humanos ni siquiera existían. ¿Cómo? A menos que los humanos viajen en el tiempo. Tenemos un vídeo de 20 minutos llamado Arqueología Prohibida. Estos artefactos no deberían existir, que muestra algunos de los artefactos descubiertos más increíbles y fuera de lugar. Un enlace al vídeo está en el comentario anclado a continuación. La buena noticia es que cuando se examina la cuestión del viaje en el tiempo, uno no tiene que depender de hipotéticos o conjeturas, ni de conspiraciones o mitos. No, simplemente se puede confiar en el campo de la ciencia. Pero primero examinemos una historia de la India. En la antigua epopeya sánscrita conocida como Mahabharata, escrita alrededor del 400 a.C., hay una historia de un rey llamado Kakudmi, que necesitaba encontrar un marido para su única hija. Como suelen hacer los padres, el rey Kakudmi descubrió que nadie era lo suficientemente bueno para su pequeña. En la desesperación, el rey y su hija viajaron al reino de los dioses para pedirle consejo al dios Brahma. Cuando llegaron, Brahma estaba escuchando una actuación musical, y por eso tuvieron que esperar. Cuando finalmente lograron una audiencia con Brahma, el rey expuso su propuesta. ¿Con quién desposaré a esta hija?, preguntó. He venido a preguntar sobre este punto. He buscado muchos príncipes y he visto también muchos de ellos, y ninguno de ellos es a mi gusto, por lo que mi mente no descansa. A esto Brahma se rió y respondió: «Oh rey, los príncipes que pensaban que se convertirían en el novio de tu hija, todos murieron. Sus hijos y nietos y sus amigos incluso han fallecido. El tiempo, explicó Brahma, corre de manera diferente en diferentes planos de existencia. En el poco tiempo que el rey y su hija habían esperado una audiencia en el reino de los dioses, habían pasado 27 Chateaueura, o 116 millones de años en la Tierra. Lo interesante de esta historia no es su supuesta verdad o la falta de ella, sino más bien cuán estrechamente su conceptualización del tiempo refleja la de la ciencia moderna, y específicamente el trabajo de Albert Einstein. En su teoría de la relatividad especial de 1905, Einstein describe cómo el tiempo es relativo al marco de referencia del observador, es decir, depende del movimiento del observador y de la fuerza de la gravedad. En otras palabras, el tiempo pasaría de manera diferente para una persona en el espacio que en la Tierra, como lo hace Rey Kakudmi mientras se encuentra en el reino de Brahma en el Mahabharata. Escrita hace casi 2500 años, la historia de Rey Kakudmi ilustra lo que los científicos modernos llamaron dilatación del tiempo. Esto a menudo se expresa usando la parábola de las gemelas.
Como se describe en la revista Forbes, una gemela se queda en casa mientras que la otra hace un viaje de ida y vuelta al espacio exterior, viajando casi a la velocidad de la luz durante 10 años, según lo medido por la gemela que se queda en casa. Cuando la gemela viajera regresa, descubre que su hermana ha envejecido 10 años, mientras que ella apenas ha envejecido en absoluto. La gemela que envejeció saltó 10 años hacia el futuro. De hecho, la dilatación del tiempo no es simplemente una teoría, sino un hecho comprobado y observado. En la década de 1990, el cosmonauta ruso Sergei Krikalev pasó un récord de 803 días, 9 horas, 39 minutos en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Cuando finalmente regresó a la Tierra, los científicos descubrieron que había viajado 0,02 segundos hacia el futuro debido a la velocidad de la estación espacial en relación con la Tierra. 10 años después de su teoría de la relatividad espacial, Einstein expandió sus pensamientos a través de su teoría de la relatividad general. Allí, Einstein describió la estructura del universo como espacio-tiempo de 4 dimensiones. Según Einstein, el tiempo y el espacio son maleables, es decir, responden a la presencia de materia al deformarse, doblarse, expandirse y contraerse. De esta manera, el espacio-tiempo se puede plegar creando un atajo entre dos ubicaciones diferentes, un fenómeno conocido como agujero de gusano, simplemente un embudo con dos extremos que emergen en dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Los pensamientos de Einstein sobre la relatividad general y espacial formaron la base de la ciencia moderna del viaje en el tiempo que se movió a través de muchas encarnaciones desde principios del siglo XX. En 1937, un físico escocés llamado William Jacob van Stockum aplicó la teoría de la relatividad a lo que él llamó arrastre de cuadros. En esencia, Stockum afirmó que al usar un cilindro infinitamente largo y extremadamente denso y rotarlo como un poste de barbería, el cilindro podría hacer para arrastrar el espacio-tiempo con él. En tal situación, se puede crear un camino en el espacio-tiempo de 4 dimensiones que comienza y termina en el mismo punto. Esto fue descrito por Kurt Gödel en 1949 como una curva de línea de tiempo cerrada que viaja a través del tiempo al emprender un camino y regresar al momento exacto en el que comenzaste. Un poco como volar tan al oeste que estás de regreso en el este. En la década de 1980, científicos como el físico teórico Kip Thorne estaban construyendo teorías sobre cómo una boca de un agujero de gusano podría mantenerse fija mientras la otra se mueve a una velocidad cercana a la de la luz para crear una máquina del tiempo. En los tiempos modernos, los científicos han seguido ampliando el trabajo de sus predecesores, desarrollando teorías sobre el viaje en el tiempo y quizás acercando cada vez más el acto que antes se creía imposible. De hecho, en 2020, la mayoría de los principales medios de comunicación informaron de un gran avance. Un astrofísico estadounidense llamado Ron Mallett aparentemente había encontrado una manera de viajar en el tiempo, y no solo había escrito una ecuación matemática con la que hacerlo, sino que había construido un prototipo. Es decir, no solo estaba lidiando con un hipotético, en realidad había construido una máquina del tiempo. Ampliando la teoría de la relatividad general de Einstein, Mallett conjeturó: si puedes doblar el espacio, existe la posibilidad de que tuerzas el espacio. En la teoría de Einstein, lo que llamamos espacio también implica tiempo, por eso se llama espacio-tiempo. Cualquier cosa que hagas con el espacio también le pasa al tiempo. El prototipo de Mallett usaba láseres para generar un haz de luz circulante. El espacio dentro del anillo de láseres se retorcía como si se removiera una taza de café. Según Mallett, dada suficiente intensidad láser y un espacio lo suficientemente pequeño, debería ser posible alterar el espacio y el tiempo como se describe. Si el espacio se tuerce lo suficiente, esta línea de tiempo lineal se torcerá en un bucle. Si el tiempo de repente se tuerce en un bucle, eso nos permite la posibilidad de viajar al pasado. Es interesante notar lo que lanzó a Mallett en el camino hacia esta increíble investigación potencialmente innovadora. Como él describió, cuando tenía 11 años, me encontré con el libro que cambió todo para mí. Eso fue La máquina del tiempo de H.G. Wells. Escrita en 1985, La máquina del tiempo generó generaciones de libros, películas y programas de televisión de ciencia ficción.
En otras palabras, incluso un pensador de alto nivel como Ron Mallett, un hombre que trabaja conceptos que la mayoría ni siquiera podría imaginar, está impulsado en parte por una maravilla infantil ante la posibilidad de viajar en el tiempo. Esa sensación que todos tenemos cuando leemos Wells o vemos Regreso al futuro por primera vez. Es innegable que hay una especie de romance en la idea del viaje en el tiempo que atrae tanto al genio como a la persona común. Solo considera a Stephen Hawking, quizás el pensador más grande de nuestro tiempo, que se entrega a una astucia infantil en lo que respecta al viaje en el tiempo. En 2009, Hawking organizó una fiesta en la Universidad de Cambridge con globos, un gran buffet y champán con hielo. Hawking, con smoking, explicó con picardía: «Me gustan los experimentos sencillos y el champán». Para comprender el experimento del que estaba hablando, basta con mirar la invitación de la fiesta. Le invitamos cordialmente a una recepción para viajeros en el tiempo organizada por el profesor Stephen Hawking, que se celebrará en la Universidad de Cambridge, Gonville y Caius College, Trinity Street, Cambridge. Se lee sumando la latitud y la longitud, así como la fecha. De manera crucial, Hawking envió las invitaciones a la fiesta después de que se llevó a cabo, para que solo los posibles viajeros en el tiempo pudieran asistir agregando descaradamente la invitación. No se requiere RSVP. Como explicó Hawking mientras esperaba con una copa de champán, espero que las copias de la invitación de una forma u otra sobrevivan durante muchos miles de años. Tal vez algún día alguien que viva en el futuro encuentre la información y use una máquina del tiempo de agujero de gusano para volver a mi fiesta, demostrando que algún día será posible viajar en el tiempo. Desafortunadamente para Hawking, ningún viajero del tiempo se presentó a la fiesta, aunque esto no le amargó el estado de ánimo. «Qué lástima», bromeó. «Esperaba que una futura Miss Universo entrara por la puerta». Quizás la mayoría de ustedes está pensando que, si viajar en el tiempo es posible, entonces, ¿por qué ninguno de nosotros ha regresado en el tiempo para ganar la lotería y convertirse en millonario? Bueno, hay una historia interesante de un hombre que podría haber hecho precisamente eso, no en la lotería, sino en el mercado de valores. En marzo de 2003, el FBI arrestó a un hombre de 44 años llamado Andrew Carlson, que acababa de disfrutar de la carrera más afortunada en la bolsa de valores de la historia. En tan solo 2 semanas convirtió una inversión de $800 en 350 millones. Naturalmente, esto llamó la atención de las autoridades, pero en lugar de la negación habitual, Carlson sorprendió al FBI con una confesión completa de 4 horas. No era un comerciante de información privilegiada ordinario. Sus 126 operaciones de alto riesgo habían valido la pena, porque siempre supo lo que harían, porque Andrew Carlson era un viajero en el tiempo de 250 años en el futuro. Al principio la confesión de Andrew no fue creída. Un portavoz de la Comisión de Bolsa y Valores, la CBV, dijo: «No creemos la historia de este tipo, es un lunático o un mentiroso patológico, pero el hecho es que, con una inversión inicial de solo $800, en 2 semanas tenía una cartera valorada en más de 350 millones de dólares. Cada operación que realizó se capitalizó en desarrollos comerciales inesperados, que simplemente no pueden ser para suerte. Si las acciones de una empresa subían debido a una fusión o un avance tecnológico que se suponía que era secreto, el señor Carlson de alguna manera lo sabía de antemano. La única forma en que podría lograrlo es con información privilegiada y legal. Se va a sentar en una celda de la cárcel en Rikers Island hasta que acceda a ceder sus fuentes». Pero Carlson nunca dijo quién eran sus fuentes. En un intento de indulgencia, Carlson supuestamente se había ofrecido a divulgar hechos históricos, como el paradero de Osama Bin Laden y una cura para el SIDA, solo si lo dejan regresar al futuro. No se sabe si reveló estos secretos. Aunque decidido a demostrar que era un mentiroso, el FBI no pudo encontrar ningún registro de la existencia de Carlson en ningún lugar antes de diciembre de 2002. Era como si nunca hubiera existido. El 2 de abril de 2003, camino a la audiencia judicial, Andrew Carlson desapareció repentinamente y nunca más se lo volvió a ver. Su historia fue encubierta y nunca más se mencionó en ningún medio. La CBV y el FBI negaron que hubiera sucedido alguna vez.
Otro incidente interesante ocurrió en 1998 cuando Art Bell, el presentador del popular programa de radio nocturno estadounidense Coast to Coast AM, estaba leyendo un fax que recibió a través de las ondas de radio a sus oyentes. Mientras lo hacía, surgió una historia increíble. El autor de la carta, un hombre llamado John Titor, afirmaba ser un viajero del tiempo del año 2036. Explicó que el viaje en el tiempo se inventó en 2034 y describió con gran detalle cómo se hacía. El episodio de Coast to Coast AM generó un pequeño revuelo antes de desvanecerse rápidamente en la memoria, es decir, hasta el año 2000, cuando una serie de publicaciones inusuales comenzaron a aparecer en los primeros foros de mensajes de Internet escritos por un tal John Titor. La primera de sus publicaciones decía: «Saludos, soy un viajero en el tiempo desde el año 2036. Vuelvo a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975». A través de publicaciones futuras amplió su historia. Según Titor, el IBM 5100 se necesitaba en 2036 para depurar equipos, pero simplemente no quedaba ninguno en existencia en ese momento. Aparentemente, el 5100 era capaz de leer código antiguo escrito antes del uso de APL y BASICO. Curiosamente, desde entonces, IBM ha confirmado que el 5100 tiene, de hecho, una función única que le permite hacer esto de manera eficaz, un hecho que IBM mantuvo en secreto durante muchos años y que John Titor casi con certeza no pudo saberlo. Entonces, ¿cómo lo hizo él? Y, lo que es más importante, si realmente era del futuro, ¿qué más sabía? A través de sus publicaciones en Internet, Titor reveló una serie de predicciones, quizás revelaciones sobre el futuro. Afirmó que Estados Unidos se convertiría en una guerra civil en 2004, lo que resultaría en la división del país en 5 facciones, la inexistente Estados Unidos de América. Afirmó que la Tercera Guerra Mundial estallaría en 2015 y que además el mundo sería devastado por la enfermedad de las vacas locas. En otras palabras, probablemente no era un viajero en el tiempo real, ya que estas profecías resultaron incorrectas, excepto en una de sus publicaciones. Titor dijo lo siguiente: «En lo que respecta al futuro, su línea mundial es aproximadamente un 2,5% diferente a la mía. Esta es una medida acumulativa aproximada basada en mi llegada en 1975. Por lo que puedo decir en este momento, se dirigen hacia los mismos eventos que yo llamaría mi historia en 2036. Revisa las predicciones de Titor con esto en mente. No, una guerra civil americana no estalló en 2004, excepto que fue el año en que George Bush fue reelegido para la presidencia cuando millones marcharon a las calles contra su guerra en Irak. Este fue quizás el comienzo de un periodo de crecientes disturbios civiles que llevaron a ocupar Wall Street, a Black Lives Matter y a Donald Trump, un periodo en el que ahora Estados Unidos está más polarizado que nunca, fracturado en camarillas regionales y políticas. Quizás la afirmación de Titor fue más correcta de lo que podría haber parecido, pero seguramente se equivocó acerca de la Tercera Guerra Mundial a partir de 2015, excepto que solo un año después, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y su administración lanzó una guerra comercial con China. Si va a haber una Tercera Guerra Mundial, es muy probable que las dos superpotencias mundiales de Estados Unidos y China jueguen un papel prominente. Tal vez una guerra comercial sea simplemente la salva inicial de una guerra real, o tal vez, con la existencia de las armas nucleares, una guerra económica es la única guerra posible para luchar. Por último, la predicción de Titor de que el mundo sería devastado por la enfermedad de las vacas locas debería ser sencilla para quienes viven en un mundo devastado por la pandemia del COVID-19. Quizás John Titor realmente sabía lo que le depararía el futuro, ajustado en aproximadamente un 2,5%. ¿Podría realmente haber sido un viajero en el tiempo? Es interesante volver aquí a las palabras de Al Bielek, el hombre que afirmó haber estado entre la tripulación del USS Eldridge durante el experimento Filadelfia. Describió que durante el tiempo que pasó en 2137, los médicos le dijeron que la mayoría de las costas de la costa oeste y sureste de los Estados Unidos estaban bajo el agua. 30 años después de que Bielek hiciera esta declaración, muchos científicos se resignaban por el hecho de que este será el resultado inevitable del cambio climático. Es imposible saber si hombres como John Titor y Al Bielek eran de hecho viajeros en el tiempo,
Imposible saber cuánta verdad contienen realmente las historias de conspiración moderna y textos antiguos. Pero una cosa parece segura: si los científicos modernos van a descubrir los secretos de viajes en el tiempo, es posible que quieran darse prisa o que no quede mucho para viajar. Gracias por mirarnos. Si te gustó el video, presiona el botón me gusta. Y si eres nuevo, presiona suscribirse y la campana junto a él para recibir notificaciones futuras.